Hola nuevamente, bienvenidos al canal de Taos Crypto. Tenía bastante tiempo de no estar por acá, concentrado en auditar protocolos de este hermoso ecosistema blockchain y poder hacerlo más seguro también y poder extraer información como la que les voy a mostrar hoy. Hoy vamos a hablar puntualmente de Uniswap y su versión 4, ¿de acuerdo? Pero para poder entenderlo necesitamos ver un poquito más de historia, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Para los que están nuevos en el ecosistema, eh, tenemos varias partes en el tema blockchain. Una de ellas es DeFi, ¿verdad? Que es finanzas descentralizadas. Y dentro de este ámbito de finanzas descentralizadas están los DEX, que son exchanges descentralizados. ¿Ok? Entendemos a Binance como un SEX, un exchange centralizado, porque hay un ente central, valga la redundancia, que controla todo el flujo y todo lo que sucede ahí. En cambio, en los DEX sabemos que son exchanges descentralizados porque están regidos o funcionan a través de los smart contracts. Y como sabemos, son códigos inmutables que una vez desplegados en la cadena no se pueden modificar. Es como una verdad, llamémoslo así. Entonces, haciendo este resumen, vamos a hablar de Uniswap, que es uno de los más importantes, o si no el más importante de este ecosistema, porque fue el que lanzó o trajo al mundo, llamemos el tema de los DEX. Y vamos a hablar puntualmente de su versión 1. ¿Qué es lo que pasa? En la versión 1, cuando Uniswap ingresa, es para poder intercambiar tokens eh, de Ethereum a RC20. Como sabemos, RC20 es un estándar en el cual podemos crear diferentes tokens, en el cual está basado USDC, USDT, Link, por ejemplo, Pol, etcétera. Pol sobre la cadena de Ethereum, ¿verdad? Etcétera. Eh, entonces, ¿qué vino a hacer Uniswap? Nos daba la opción de que el usuario pudiera intercambiar Ethereum a un token RC20. Entonces vuelvo a colocar el ejemplo. Podía cambiar Ethereum a USDT, por ejemplo. Alguien que quisiera eh, tomar liquidez o viceversa. También podía cambiar USDT por Ethereum. ¿Okay? En ambas partes. ¿Cuál es el detalle con la Big One o con la versión 1? Que solo se podía hacer el intercambio de Ethereum a un RC20. O sea, siempre teníamos que tener de por medio esta moneda. ¿Ok? En este caso, podemos ver en la página de Uniswap, si no la conocen, uniswap.org, aquí es donde pueden hacer sus intercambios. Y en este momento está corriendo la versión 3. Pero en su momento, como podemos ver acá en el 2018, se lanzó la versión 1, gracias al DevCon 4. O sea, los motivo a que vean estos eventos de DevCon, salen muchos proyectos nuevos y que tienen bastante futuro. En Aviguan, que acá está el repositorio, perdón, podemos ver que está escrito en Viper, que es otro de los lenguajes que se usa para desarrollar en cadenas EVM. Y, y solo teníamos dos contratos. El de Factory, que era el que creaba los pools. O sea, yo decía, quiero cambiar Ethereum por Pol, o Ethereum por Link, o Ethereum por USDC, o Ethereum por AVAX, por ejemplo, sobre la cadena de Ethereum, ¿verdad? Sabemos que es un RC20. Y él se encarga de crear ese pool, esa piscina para poder hacer el intercambio. Y tenemos el de Exchange, que es el que hace el swap. Entonces acá podemos ver que tenemos una piscina de, como dijimos, por ejemplo, Ethereum y USDC. Y esta piscina es la que va a tener toda la liquidez que colocan los usuarios. Y sobre esta piscina es que se va a hacer el intercambio que hablamos acá. ¿Okay? Entra el USDT, sale el Ethereum, o entra el Ethereum, sale el USDT. Esto es en un tema de Automated Market Maker de fórmula constante. Eso quiere decir que siempre se tiene que mantener un valor. Siempre el pool tiene que estar nivelado
en temas de cantidad de tokens, para resumirlo de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces Uniswap pues sigue trabajando, sigue investigando y luego de ello eh, lanza su versión 2. ¿Okay? La versión 2 de igual manera permite intercambiar Ethereum sobre un ERC20, pero acá viene un tipo de mejora, llamémoslo así. ¿Okay? Acá comenzamos a ver el intercambio entre Ethereum y ERC20 o viceversa, ¿verdad? De ERC20 a Ethereum, pero también agrega la opción de intercambiar de ERC20 a ERC20. ¿Ok? ¿Cómo hace esto? Agregando el token no solo el de Ethereum, sino el de Wrap Ethereum, que es el Ethereum envuelto, que sabemos que es la versión ERC20 de Ethereum, que permite tener las funcionalidades como Approve, como Allowance, entre otras. Entonces, incluye este token para poder no solo tener piscinas de Ethereum y USDC, sino poder tener piscinas, llamémoslo así, de un ejemplo, USDC contra Link. Entonces ya podríamos estar viendo estas piscinas y no tener que estar haciendo tantos intercambios, ¿ok? O estar tan restringido en el tema de que necesitamos de que sea explícitamente Ethereum para hacer un swap, sino que acá puedo cambiar USDC a Link o Link a AVAX o AVAX a, no sé, a cualquier otro token RC20 que veamos aquí en la plataforma. Por ejemplo, acá podemos abrir y podemos ver que en la cadena de Polygon, que es la que estoy conectada en este momento, tenemos ZRX, OneInch, el token de AVE, el ACX, el Ether token, AVEO, etc. Y demás. Entonces, vamos a poder hacer ese intercambio de RC20 a RC20. ¿Cuál es el detalle acá? Que al tener varios pools, podrían existir pools que no estén definidos. Un ejemplo, AVAX Link. Entonces, si yo quería hacer un intercambio de AVAX a Link, podría ser que ese pool no existiera. Entonces, ¿qué es lo que hace el protocolo? En ese caso, el protocolo checa y dice, ok, tenemos un pool de USDC Link y un pool de USDC AVAX, un ejemplo. ¿Ok? Entonces, el Uniswap lo que hace es vamos a ver. Uniswap lo que hace es hacer un intercambio entre estos dos pools. ¿Ok? Entre el AVAX acá, envía el AVAX a el pool de, envía el USDC, perdón, al pool de USDC Link y de acá le envía el link al cliente. Entonces eso también genera mucho costo, mucho gasto en tema de gas. Aparte de que recordemos que tanto en Big One como en B2, los liquidity providers, que son la gente que aporta liquidez, lo aporta en un rango de precio extenso. ¿Qué quiere decir eso? No está seteado, no está seleccionado un rango de precio, sino que mi liquidez a usar desde el precio 0.0000000000001, ¿verdad? Hasta 1.000 millones, 3.000 millones, o sea, todo ese rango van a poder usar mi liquidez. Entonces no se está usando de manera inteligente y también se podía hacer de mejor manera para los liquidity providers. Y ahí es donde entra la versión 3. Que la versión 3 trabaja igual que la versión 2. Se pueden hacer intercambios de RC20 a RC20, de Ether a RC20,
o de moneda activa de RC20, porque ya para la versión 3 está desplegado en otras cadenas como Polygon, ¿verdad? Entonces, Uniswap lo que dice es, ok, tenemos los liquidity providers que en esta piscina me van a agregar liquidez, pero si lo agregan en todo el rango de precios que hablamos, ¿ok? Desde, no sé, desde 0, como dijimos, 0,0000001, por ejemplo, hasta infinito, pues no se está haciendo un manejo inteligente de, de la liquidez, ¿ok? Entonces, en B3, lo que nace es la liquidez concentrada. El funcionamiento es el mismo. Vamos a tener pools. Por cada piscina que se despliegue se tiene que desplegar un smart contract. ¿Okay? Cada una de estas piscinas que vimos aquí arriba, USDC Link, USDC AVAX, USDT AVAX, USDT Pool, cualquiera, es un contrato que hay que desplegar. Y hay un contrato central que lo podemos ver por acá. El factory, que es el que se encarga de desplegar los pares, que son las piscinas, y hay un contrato central que lo podemos ver por acá, que es el router, que es el que se encarga de las funciones de agregar liquidez, retirar liquidez y hacer el swap. Este es como el punto central donde en la interfaz nos comunicamos para hacer esos swaps, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? En B3, Uniswap dice, no, mejor vamos a hacer algo. Vamos a trabajar con ticks, que son puntos de precio, y vamos a hacer que los usuarios puedan seleccionar, o los liquidity providers puedan seleccionar en qué rango de precio quieren que se use su dinero. Entonces, por ejemplo, entra Bob y deposita un IT, por ejemplo, y por ejemplo, hagamos, pensemos que en ese momento está en 1500 USDT el Ethereum. Entonces deposita un IT y $1,500 al pool para que se puedan utilizar y él gana los fees por esos swaps. Recordemos que así funciona. Yo aporto liquidez, mi dinero se queda ahí, pero por cada intercambio que se haga, la plataforma cobra un fee y eso viene para mí porque yo fui el que puse el dinero. En este caso, solo Bob, pero en el caso de Uniswap hay miles de millones de dólares y miles de personas colocando liquidez. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Bob ingresa, él dice, yo no quiero que mi liquidez se use de esta manera, sino que yo voy a escoger. Y yo quiero que mi liquidez se utilice, un ejemplo, entre los $1,400 y los 1,600, por ejemplo, dólares. Entonces él selecciona que dentro de este rango es donde se puede utilizar el dinero de Bob. En este caso, que el Ethereum estamos simulando que está en $1,500, entraría en este rango. Entonces, cualquier intercambio que se genere, ya sea de venta de Ethereum o de compra de Ethereum, va a generarme un fee que es ganancia para Bob por tener el dinero ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, llega Alice, deposita otro Ethereum con ahorita, digamos que ahorita el Ethereum habría subido a 1,550, un ejemplo. Alice lo deposita, pero Alice dice, yo no quiero que se utilice en este rango, sino que Alice dice, yo quiero que mi dinero se utilice entre los 1,550, que es donde Alice depositó el dinero, y los 1,900, porque Alice, por su análisis, dice que Ethereum va a subir. ¿Okay? Entonces, ella dice que se utilice en ese rango. Si vemos, estos dos rangos tienen un punto en común.
¿ok? Porque este está entre los 1400, 1600, este 1550 y 1900. Entonces quiere decir que aproximadamente en este, digamos que en este punto, un ejemplo, que aquí estuvieran los 1550, que es donde está empezando la liquidez de Alice. Entonces, si el precio de Ethereum está en este punto que tienen los dos, ambos van a ganar de los fees que se hagan en ese intercambio. En el momento de que por temas de movimiento de precio, digamos, para el ejemplo, pensemos que el precio subió a 1850 USDT. Entonces, en este precio, solamente Alice va a ganar fees. Ya Bob no, porque Bob dijo que su máximo eran 1600. Entonces, digamos que ahí la liquidez de Bob está en el pool, pero está congelada. Se podría decir que la liquidez de Bob en ese momento está completamente en USDT, por decirlo así. No está ganando de ninguna manera porque el precio está fuera. Una vez que, por ejemplo, viniera, qué sé yo, entró la gente, empezó a tomar profits y demás, y el precio volvió a bajar a este rango entre 1400 y 1500, digamos, bajó a 1600, un ejemplo, ya Bob vuelve a ganar fees y Alice también. Y si el precio cae, va bajando y está en 1450, ahora Bob es el que va a ganar, pero Alice no. Y va a estar en ese juego de una manera más inteligente utilizando la liquidez de los clientes y va a hacer también que el liquidity provider vea mayor ganancia en tema de fees. ¿Okay? Así es como trabaja la versión 3. Pero, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo. Tenemos intercambios de varios pools, tenemos varios pools o varias piscinas donde los usuarios que van a hacer swap necesitan llamar a la piscina específica, y si tenemos el escenario como acá arriba de que el pool que va a utilizar el usuario no existe, va a tener que estar saltando entre pool o entre piscina y piscina, y eso va a ser un poquito más costoso el tema a los usuarios, porque por cada piscina que salte tiene que pagar los fees. ¿Ok? Entonces ahí es donde entramos con la versión 4. ¿Ok? Que trae bastantes mejoras. Antes de hablar de la versión 4, ¿ok? Les comento que si el video les está gustando, denle like, coloquen sus comentarios. Si quieren que hablemos de un protocolo en específico o de una versión de Uniswap en específico, o que entremos en más detalle en cómo funciona Uniswap, ya sea a nivel matemático o a nivel de código, colóquenlo en los comentarios y con gusto lo podemos ver. Ahora bien, vamos a hablar de la versión 4. ¿Qué es lo que trae mejoras en la versión 4? Resumiendo, la versión 4 va a tener mejoras como el singleton, como el flash accounting, como los hooks, y vuelve a incorporar el soporte a la moneda nativa o a Ethereum nativo. ¿Por qué? Recordemos que desde la versión 2 les mencioné que ya aquí lo que utiliza el protocolo es el wrap ether para poder utilizar las funciones de un token RC20 como el approve, como el allowance, como el permit, como el safe transfer from o el transfer from, ¿verdad? Que eso no lo tiene una moneda nativa. Entonces, en la versión 4 vuelve a incorporar el soporte a moneda nativa. Pero vamos en orden. Primero vamos a hablar del singleton. ¿Qué quiere decir esto de singleton? ¿Ok? Como les estaba mencionando en las versiones anteriores, y lo vimos, las versiones anteriores trabajan con piscinas. Si ven acá, tenemos el factory, el par y el RC20. ¿Para qué se utilizan estos contratos? Perdón. El factory para crear el pool. Yo quiero hacer una moneda X contra USDT o una moneda X contra Ethereum. Voy al factory y le digo, quiero hacer esa moneda. El factory utiliza como base el contrato del par, que es el de la piscina, crea el pool, y al liquidity provider que dio el dinero le mintea este RC20 que le demuestra que él tiene dinero en el pool, porque si no, ¿cómo llevamos el control? Entonces, al usuario le llega a su wallet unos tokens
que van a tener el mismo nombre del pool. Un ejemplo, ETH-USDC, se va a llamar el token, y eso lo que va a demostrar es que él tiene dinero en ese pool, y cuando él quiera cobrar los fees y recuperar su dinero, lo va a poder hacer a través de estos tokens. Por eso tienen que tener mucho cuidado con su wallet, porque si estos tokens se mueven de wallet, ustedes ya no podrían sacar la liquidez porque ya no tendrían los tokens que demuestran de que esa posición es de ustedes. Ok, en la versión 3 volvemos a observar los contratos de factory, de pool, de la piscina, el pool deployer, que de igual manera estos tres se encargan de crear los nuevos pools de liquidez de la moneda X contra la moneda Y, pero tenemos también el tema de los non-fungible tokens, o sea, NFTs. En este caso, la posición no se valida contra tokens RC20, sino que se mintea un NFT, se le entrega para hacer constar de que usted tiene dinero en esa posición. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en la versión 4 vamos a tener el singleton. El singleton lo que hace es que se aleja del modelo de fábrica que vemos en versiones anteriores. Y ahora lo que va a implementar es un contrato único, que va a tener todos los pools dentro de él. ¿Qué es lo que va a hacer? Este modelo de singleton va a reducir el costo en la creación de pools y en las transacciones de múltiples saltos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Okay? Tenemos aquí el contrato de singleton y él acá va a tener mapeado todos los pools que existen. ETH, USDC, ¿ok? Link USDC, por ejemplo. Hay un pool que es USDT, USDC. Por si no te gusta un stablecoin y quieres usar otra, pues no hay quien te diga que no en un DEX. Pero todos estos pools ya no van a ser piscinas separadas como lo vimos acá, sino que en el mismo contrato, como les digo, va a tener un mapeo de los pools para entenderlo más sencillo. Y esto lo que va a hacer es que cuando alguien crea un pool nuevo, lo que hace el singleton primero es checar si el pool existe. Si el pool existe, no te deja crearlo, sino que te dice que agregues liquidez al pool existente. Si el pool no existe, ya no tendría que desplegar un contrato nuevo, como pasa acá. Cada uno de estos es un contrato, sino que nada más se agrega un registro nuevo en el mapping, en el mapeo. Entonces, si Bob, por ejemplo, crea el pool de, no sé, meme, it, por ejemplo, un ejemplo, inventando alguna moneda, lo que va a hacer es que se va a venir al singleton y el singleton lo único que va a hacer es que va a escribir un nuevo mapeo para verlo de manera sencilla, ¿verdad? Esto tiene toda una lógica por detrás, pero para verlo de manera sencilla va a ser un mapping, un registro nuevo de este pool. Y ya para el singleton va a existir. Luego de la creación, ya el cliente, ya el usuario va a poder depositar liquidez y hacer que ese pool exista ya con dinero y que los diferentes usuarios puedan hacer intercambios. ¿Qué es lo que pasa también aquí con los saltos? Como decía en el ejemplo anterior, si queremos cambiar AVAX contra Link y el pool no existe, o sea, no hay ningún mapeo aquí, ningún mapping o línea que me diga aquí que hay un pool de AVAX Link, ya yo no tengo que saltar de piscina en piscina pagando fees y adicionalmente gas, porque tengo que mover el dinero de una piscina a otra, sino que este singleton tiene todo el dinero y yo nada más digo, ok, quiere cambiar de AVAX a Link, pero no tengo esa piscina. Tengo una piscina que es AVAX USDC y una piscina que es USDC Link. Ok, voy a la piscina AVAX USDC, hago el swap y como estoy en el mismo contrato, nada más voy referencio al pool nuevo de USDC Link
y le digo, ok, Bob necesita, no sé, 5 links. Y hasta este momento, al final, es que se hace la transferencia y ya el usuario va a obtener su dinero sin necesidad de estar saltando de un pool a otro y pagando gas. Los fees sí, porque cada pool tiene su fee. ¿Ok? Ahora también con el tema de hooks vamos a ver también por qué se hace de esta manera. Ahora también, hablando del tema de los saltos y del singleton, tenemos el flash accounting, que eso también es otra de las mejoras de Uniswap que va a traer Uniswap versión 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un contrato que ahora va a tener todos los pools, pero también ahora vamos a tener el flash accounting o contabilidad flash, que eso lo que permite es a un usuario bloquear el pool, ¿ok? En el momento de que lo está utilizando para poder tener acceso a cualquiera de sus tokens, siempre y cuando eh, no haya una deuda de esos tokens del usuario hacia el pool o del pool hacia el usuario. ¿Ok? ¿Cómo hacemos que esto funcione? Porque recordemos que en la última actualización de Ethereum, más que todo, pero ya otras cadenas me lo tomaron, que es el IP 1153, tenemos el Transient Storage. ¿Qué es eso? Normalmente en un contrato, si usted escribe en memoria, es más barato que escriba en almacenamiento. Pero para los pools, usted necesita escribir en almacenamiento. ¿Ok? Veámoslo de diferente manera. Si usted está usando su computadora, su laptop, y la información está en memoria y usted apaga la computadora, ¿qué pasa? Se borra. Pero si la información está en el disco duro, se apaga la computadora y la enciende o la reinicia y ahí se mantiene. Así trabajan los contratos inteligentes. El storage es el equivalente al disco duro y memoria, pues a la memoria RAM. Entonces, en memoria la transacción se finaliza y esa información desaparece. En storage se mantiene. El storage es más caro. Entonces, lo que yo te decía de que tiene que saltar de un pool a otro es hacer escrituras y lo que va a hacer es que sea más cara también la transacción. Entonces ahí es donde entra el Transient Storage, porque lo que hace el Transient Storage es funcionar, es un híbrido entre un disco duro y una memoria RAM. ¿Okay? Va a escribirlo y va a mantenerse ahí mientras la transacción dure y va a ser el equivalente a que usted lo esté escribiendo en storage o que lo estuviera escribiendo en el disco duro. Lo único es que cuando la transacción se termine, ya sea de manera exitosa o fallara, esa información se va a borrar. Entonces, el flash accounting utiliza esta mejora de las cadenas de BM para reducir aún más el costo de gas en las transacciones que utilizan múltiples pools y también admite implementaciones más complejas, pero no solo en múltiples pools, también en un solo pool. ¿Por qué? Normalmente, cuando usted hace un swap en alguno de estos pools o piscinas, ¿ok? Por ejemplo, Bob hace un swap y lo que tenía que hacer cuando Bob llama al router para que dice quiero cambiar USDC por Ethereum, lo que hacía el contrato es dice, ok, Bob quiere cambiar 500 USDC, los tomaba, los transfiere al contrato, ok, los manda al contrato, aquí hay un transfer, entonces ya ese transfer está ocupando gas, porque hizo una transferencia del token, ok. Ahora bien, luego hace todo el tema matemático para calcular cuánto Ethereum tiene que recibir por esos 500 USDC. Ahí va gas. Luego calcula los fees. ¿Ok? Y una vez que termina de calcularlo, le envía el Ethereum necesario a Bob. Entonces estuvo el gas del transfer inicial, el gas de todo el cómputo, que ese cómputo es escribir en slot de memoria, escribir en el slot de disco duro, como te dije. O sea, él hace el swap y dice, ok, por estos $500, un ejemplo, recibe 0.25 Ethereum, un ejemplo. Entonces él tiene que escribir en el contrato de que le mandó a Bob
.25 Ethereum, de que ya el pool ya no tiene .25 Ethereum, o se tiene .25 Ethereum menos, entonces si tenía un Ethereum, ahora va a tener .75 Ethereum, entonces ya tiene que escribir eso, tiene que escribir que en USDC ya no tenía 1000 y ahora va a tener 1500, por ejemplo, y todas esas escrituras van gastando gas. Y súmele a esto que si cambiamos este pool a este que dijimos de AVAX Link, por ejemplo, tendría que enviarlo a otra piscina y tendría que hacer otro transfer hacia esa otra piscina. O sea, habría otro transfer de estos hacia la siguiente piscina para que haga todo el cálculo, como estuvimos hablando, de cuánto le corresponde y demás. Y si hubiera que usar, hay pools que no existen o sea, no son tan utilizados y hay que hacer hasta un tercer salto de piscina, pues eso vuelve más costoso el gas, ¿verdad? En cambio, con el flash accounting, como tenemos todo en un mismo contrato, ¿verdad? Tenemos el tema del singleton y todo está acá, lo que hacemos es lo siguiente. Bob quiere cambiar 1000 USDT a Link, por ejemplo. Pero resulta que no existe este pool. Entonces, Bob hace la petición al singleton. El singleton revisa en sus pools y dice, ok, tengo el pool USDT, USDC, un ejemplo, y tengo el pool USDC Link o Link USDC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, ok, Bob quiere Link. Voy a utilizar mi primer pool y voy a intercambiar el USDT por USDC y lo voy a grabar en esa memoria híbrida nueva, que es más barato, y lo voy a mantener ahí porque yo sé, o sea, yo todavía no sé si esta transacción va a ser exitosa o va a fallar por algo, entonces lo voy a mantener ahí, no lo voy a escribir en mi disco duro todavía. Una vez que tengo el USDC, voy a ir al otro mapping y digo, ok, tengo un pool de Link USDC, aquí hago el intercambio, pero aquí no ha habido transferencia de tokens, porque todo está en el singleton. Y dice, ok, con estos USDC le corresponde tantos links y lo guardo en esa memoria híbrida. Todavía no escribo porque, repito, no sé si la transacción va a ser exitosa o no. Una vez que hago todo eso, le digo, ok, Bob, según todos mis cálculos, usted por esos 1000 USDT va a recibir, no sé, invento, 150 links. Invento en este momento. Y le dice, ok, ahora sí, Bob, como usted va a recibir 150 links, necesito que me envíe los 1000 USDT. Pero ahí estamos hasta el final, ¿ok? En este momento, Bob dice, ok, aquí te envío mis 1000 USDT, el contrato checa y dice, ok, ya recibí sus 1000 USDT, tome sus 150 links. Y como ya todo está en orden, porque ya hice los cálculos, usé memoria, la híbrida, y ya no hay deuda ni de Bob hacia el protocolo, ni del protocolo hacia Bob, porque Bob ya me dio los 1000 y el protocolo ya le dio los 150 links a Bob. Entonces ya esta transacción es exitosa. Entonces, como ya esa transacción es exitosa, ahora sí, el contrato va a su storage, que como te dije es como decir el disco duro del contrato, y escribe hasta ese momento la información, pero de un solo golpe. Dice, ok, Bob ahora tiene 150 links y yo tengo $1000 más en mi pool y listo. Todo eso hace que la transacción sea mucho más barata que en versiones 1, 2 o 3. Eso sumándole también a cambios de optimización de gas que tiene el contrato. Pero así es como funciona el Flash Accounting. ¿Ok? Ahora, nada más como, como observación, esto de acá, las deudas que tiene tanto Bob como con el protocolo como el protocolo con Bob se llaman deltas. Por si en algún momento escuchas o lees por algún lado,
sepas. Entonces, si Bob le debe el protocolo, perdón, tiene un delta negativo, porque él necesita darle dinero al protocolo. Pero si el protocolo le debe a Bob, tiene un delta positivo. Entonces, en el ejemplo, el delta de Bob sería menos $1000 y el delta del protocolo sería más 150 links. ¿Qué es lo que hace? Que una vez que se intercambian, una vez que recibe el dinero, se, se cancelan, por decirlo así, ya queda sin deuda el protocolo y queda sin deuda Bob, y por eso es que se completa la transacción. ¿Ok? Este, Luego tenemos el tema de soporte a Ethereum nativo, que eso nada más únicamente es que ya no se van a poder seguir utilizando pools con el wrap Ether, ¿ok? Pero no van a ser obligatorios como en versiones 2 o 3, sino que si algún usuario quiere utilizar el Ethereum nativo lo va a poder hacer. ¿Qué es lo que hace esto? También ahorrar gas, porque en este escenario, si usted no tenía Ethereum, Wrap Ethereum en su billetera y solo tenía ETH nativo en este escenario de arriba, ¿okay?, de los pools anteriores, lo que hay que hacer era envolver el Ethereum. O sea, tomar su Ethereum, enviarlo al contrato de Wrap Ether, envolverlo, y lo que hace el contrato es que le da a Bob el mismo equivalente pero en Wrap Ether. Un ejemplo, si Bob aquí envió 100 Ethereums, digamos que Bob solo tenía Ethereum en su billetera, lo envió al contrato de Wrap Ether, entonces esto lo envuelve y le entrega a Bob 100 Wrap Ether, pero esta envoltura cuesta gas. Entonces eso, sumado a los saltos, sumado a que eran pools separados, hacía que la transacción fuera más costosa. Ahora tenemos un solo pool, un solo contrato, y sumado a eso ya no necesito envolver el Ethereum. Yo puedo crear un pool Ethereum USDC, Ethereum Pol, Ethereum la moneda que yo quiera, Ethereum 1inch, y voy a poder hacer el intercambio directamente ahorrándome esta envoltura. Porque esto también era para la salida. Si usted quería que la salida fuera en Ethereum, entonces tenía que desenvolver el token y eso le costaba gas. Ok, ahora el otro cambio que trae el protocolo es el tema de hooks. Que esto es lo que más le ha llamado la atención a todas las personas que utilizan Uniswap. ¿Y qué queremos decir con el tema de hooks? Ganchos. ¿Y qué es lo que me ayuda a hacer un gancho o un hook? Es colocar lógica personalizada a un pool de Uniswap para poder yo aprovecharme de la funcionalidad, de la optimización y de la liquidez de Uniswap. ¿Okay? Entonces, estos hooks son un montón. Los podemos ver aquí en versión 4. En el tema de hooks tenemos hooks, se llaman before add liquidity, after add liquidity, before swap, after swap, etc, etc, etc. ¿Ok? Son todos estos. Before initialize, before add liquidity, before remove, before swap, after swap, before donate, etc. Todos estos son los hooks que yo puedo tener en un contrato personalizado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Un usuario que quiera personalizar su pool o alguien que desarrolle una plataforma que quiera colocarle una lógica personalizada aprovechando la liquidez de Uniswap puede utilizar los hooks. ¿Okay? Por ejemplo, actualmente hay la semana pasada terminó un concurso en Cantina de Sorella, si no me equivoco se llamaba, y es un protocolo de intercambio que va a aprovechar los hooks de Uniswap versión 4 para colocar cierta
personalización al, a lo que ya Uniswap versión 4 trae. Entonces, hooks son códigos personalizados. Un ejemplo, yo despliego mi pool en el singleton, como vimos ahora. Lo que se genera es un registro acá. Pero adicionalmente, yo tengo un smart contract con mi lógica personalizada, que este sería el hook. Este smart contract tiene que tener todo un estándar, como lo vemos acá, tiene que tener el permission, tiene que indicar qué hook es el que está usando. Por ejemplo, si es el add liquidity, o si es el remove liquidity, before o after, o si es el after swap, etc. Tiene que tener estas interfaces y dentro de estas funciones coloca su lógica personalizada. Entonces, al yo desplegar mi hook y que cumpla con todo esto, va a tener una dirección específica, ese smart contract. Entonces, cuando yo despliego el pool, yo le digo al singleton, ok, singleton, yo voy a desplegar mi pool Ethereum, no sé, 1inch, un ejemplo. Si el pool no existe, me permite desplegarlo y adicionalmente agregarle el hook. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora con el tema del hook ya nos va a permitir tener, entre comillas, repetido el pool. ¿Okay? Si este pool ya existe, no me va a bloquear, porque el hook, por la manera en que almacena esto, el singleton, el hook va a hacer que sea un registro diferente. Entonces para el singleton no va a ser el mismo pool. Un ejemplo, digamos que el pool original está almacenado con el identificador 100, pero yo despliego mi pool de 1inch. Pero mi pool de 1inch, por tener el hook, hace que el identificador ya no sea 100, sino que el identificador sea 500. Entonces, como no es el mismo identificador, me permite desplegar un pool repetido, tal vez hasta con un fee repetido, pero con personalización de hook. Y acá, en este contrato, es donde yo agrego toda la lógica personalizada. ¿Para qué? Para que cuando el usuario, cuando Bob utilice mi pool, eso sí, Bob tendría que utilizar mi pool, no el otro, porque si Bob selecciona el primero, el que el identificador es 100, no va a pasar nada. Pero si selecciona el que el identificador es 500, que es el mío, él va a estar aceptando, digámoslo así, que hay una lógica personalizada, ya sea antes o después del swap o antes o después de agregar liquidez, como lo vimos. ¿Qué pueden ser esas funciones personalizadas? Un ejemplo pueden ser fees dinámicos, como lo podemos ver acá. Pueden ser fees dinámicos, puede ser agregar liquidez con algún otro fee o con algún plus, puede ser customización de oráculos. Ya aquí, si ven, en versión 4 no vamos a tener los twaps de Uniswap. O sea, Uniswap no se va a encargar de hacer un twap que es un oráculo, ¿verdad?, basado en pools, sino que ya el usuario le tendría que colocar la lógica de oráculo en el hook. Un ejemplo, el usuario podría conectarse a un nodo de link y pedir el precio de it 1inch. ¿Ok? Se conecta al nodo de link, pide el precio de 1inch. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo de lo que sería Bob hace el swap, selecciona el pool 500 que es el mío, que está personalizado, hace el swap, pero resulta que mi pool tiene un hook que es after swap, que quiere decir haga esta personalización luego de que complete el intercambio. Se completa el intercambio, llama y resulta que la personalización dice lo siguiente. Un ejemplo, llame a un oráculo de Chainlink, verifique el precio de Ethereum 1inch y si el precio aumentó, un ejemplo, un 50% desde la última consulta, entonces ya el fee no va a ser un 1%, sino que el fee va a ser un 3%. ¿Ok? O consúltelo y si el precio 1inch cayó un 50% desde la última consulta, el fee no va a ser 1,
sino que va a ser 0.5. ¿Ven? Y hacen de manera dinámica los fees que va a cobrar ese pool. Otra sería after swap. Ok, no verifico el precio del pool, pero verifico cuánto es el swap. Si Bob intercambió y me compró 5,000 tokens a mí, entonces yo le voy a regalar 10 tokens. Y esa sería la personalización. Y hay muchas otras cosas, como podemos ver acá, como órdenes límite basadas en un TWAMP, que es como te digo, un oráculo que se encarga de checar los precios y ver si disparo o no las órdenes. Comisiones dinámicas, mecanismos para internalizar los MEPs, que son protección contra los bots. O sea, yo podría meter aquí y detectar que si un MEPbot le está haciendo un ataque de sándwich al usuario, revertir la transacción y no sé, y pagarle 0.001 Ether para que recupere el gas que perdió el usuario. Podría ser algo de esto. Podría inclusive mezclar entre versión 4 y versión 2. O sea, si a mí me sirve o quiero utilizar algún pool de la versión 2 o de la versión 3, yo podría en el hook meter la lógica para que vaya a la versión 3, al router de versión 3, haga el swap y me lo traiga y lo complete con información de versión 4. O sea, hay un mundo de posibilidades. Hay un ejemplo de órdenes límites donde los usuarios pueden cargar órdenes límites directamente al hook, y el hook lo que tiene es un oráculo, como vimos ahora, y cada vez que se haga un swap, el oráculo lee en qué precio está, checa las órdenes límite, y si hay alguna orden límite que esté dentro del precio que está el oráculo, en ese momento es el swap. Hay muchas cosas que puede utilizarse el hook, pero ahí es donde también viene el tema de que ya es responsabilidad del usuario poder verificar si el pool tiene un hook y qué hace el hook. Porque así como puedo colocarle personalización a favor del cliente, puedo colocarle personalización a favor mío. ¿Qué quiere decir eso? Podría colocar un exploit que en el hook de AfterSwap usted me haga una proof de todos sus tokens. Un ejemplo. O que en el hook de AfterSwap usted hizo un swap de $1,000, pero en el hook de AfterSwap yo le digo que haga un swap de $500 más, pero que esos $500 me lleguen a mí. Entonces ahí es donde el usuario tiene que tener la responsabilidad y la educación de revisar con qué pool está interactuando. Claro, Uniswap te va a poner pools. La interfaz de Uniswap va a tratar en lo máximo posible de colocarte pools que no tengan ningún problema o ningún exploit, que tal vez hasta ellos mismos se hayan desplegado. Pero con protocolos de terceros que han personalizado, Uniswap ya no tiene el control y es, como te digo, responsabilidad del usuario revisar qué es lo que hace ese hook y si me beneficia o no como usuario. ¿De acuerdo? Luego también tenemos otra mejora en Uniswap versión 4, que son el estándar ERC 6909. Okay, antes de continuar con esto, nada más, nuevamente les aclaro, cualquier duda, cualquier consulta pueden hacerla a través de los comentarios y con gusto la podemos evacuar o responder. En este caso, el ERC 6909 lo que hace es un estándar que lanzó Uniswap para lo que es el accounting. ¿Qué es eso? Para estos saltos de pool que no se dan en Uniswap versión 4, también hay usuarios que podrían seleccionar que no les llegue el dinero, sino que se conviertan en este estándar, ERC 6909. Con esto, lo que hace el Uniswap es que en el contrato graba un balance de Bob, por ejemplo. Bob selecciona que se le pague el swap en este estándar. Entonces, Bob intercambia $1,000 a Ethereum, pero selecciona que se le pague en este estándar.
Entonces lo que va a hacer el contrato es que va a hacer el swap, pero Bob va a hacer la transferencia de los $1000, pero la última transferencia del Ethereum no se va a hacer, sino que se va a registrar en este estándar un balance, un ejemplo, de que Bob tiene, un ejemplo, .5 ETH, pero en este estándar. Esto es un balance que se va a guardar en el contrato. Y si Bob quiere en una hora, un día, una semana, hacer ahora un swap de ETH a USDT porque subió de precio, selecciona que el swap se haga con su balance de RC6909. Lo que va a hacer el protocolo es que va a eliminar esto y va a decir que Bob ya no tiene Ethereum, va a hacer el swap y va a entregarle a Bob el correspondiente en USDT, y se va a ahorrar la transferencia tanto interna, en este caso la interna, de que Bob ya no tuvo que depositar los Ethereum, solo paga la externa, que es los USDC, y en el primer caso, pues Bob depositó el USDC, pero no tuvo que pagar la transferencia a ETH. Es una manera más de ahorrar gas. Y también porque hay gente que utiliza estrategias financieras o de trading, donde ellos hacen trading de arbitraje, por ejemplo, y quieren comprar de una moneda a otra, o decir, ok, un ejemplo, dicen, ok, si yo compro AVAX, pero lo compro a través de Link, me sale, hago un profit de, no sé, de 2%, a diferencia si lo compro directamente de USDT. Un ejemplo, estoy inventando un escenario. Entonces, lo que hace es que seleccione que todo este intercambio se haga en RC6909. Entonces, se va ahorrando los saltos de AVAX a Link, de Link a USDC, porque nada más se graban balances, nunca se hace un transfer. Y ya cuando el usuario quiere, nada más le dice, ok, Uniswap, ya quiero mi dinero, y Uniswap lo que hace es que quema esos tokens de RC6909, que en realidad no los quema porque no se los da al cliente, sino que es un balance escrito, lo borra y le da ahora sí los tokens. Y entonces el usuario pagó la transferencia hasta el final, hasta que quiso el dinero. ¿Okay? Esa es otra de las mejoras. Y ya para terminar, tenemos la función de donate. Esto es una mejora, digamos, que permite, como su nombre lo indica, donar liquidez o dinero a los usuarios o a los proveedores de liquidez. Okay, cuando yo llamo a esta función de donate, lo que yo estoy haciendo es una de dos, o enviando dinero, le digo, ok, quiero donar tanto dinero a los proveedores de liquidez, o usando mi balance de RC6909. Que yo tengo, por ejemplo, 100 USDT en RC6909, pero no quiero hacer la transferencia porque no los ocupo, o me sale muy caro, la red está muy alta y por eso 100 USDT o tengo que pagar 500 USDT, yo podría perfectamente llamar a la función de donate, donársela a los proveedores de liquidez de ese pool en específico, y ya no tengo ese balance a favor. También se podría utilizar para los hooks, para el tema de personalización, como les mencionaba. Podría hacerse un tema de incentivos donde tengo un pool, también tengo un hook, y entonces este hook lo que dice es que after add liquidity, ejemplo, llame a donate siempre y cuando usted haya agregado liquidez de un X. Por ejemplo, si usted agregó de más de $2000 en liquidez a este pool, entonces yo puedo llamar a la función de donate y decirle, yo le dono a los proveedores de liquidez, no sé, $500, un ejemplo. Entonces, los proveedores de liquidez de este pool, el pool XY, por ejemplo, cuando alguien agrega liquidez, como fue más de $2000, perdón, el hook se activa, dona $500 al pool, y esos $500 van a hacer que los liquidity providers ganen más fees. ¿Okay? Porque eso se va a asignar en relación a cuánta posición tiene usted en el pool.
Un ejemplo, solo habemos 2 personas. Yo como segunda persona fue el que deposité más de $2,000. El hook se activa, manda $500 y nos asigna $250 a mí y $250 al otro usuario que haya colocado liquidez. Por ende, ya tenemos una posición más alta, por ende vamos a ganar más fees. ¿Ok? Entonces, esto es otra manera de utilizar los hooks. Y esto es en resumen lo que va a traer Uniswap versión 4. ¿Ok? Hay muchas más cosas por detrás a nivel técnico, a nivel de código, ¿verdad? Como les dije, mejoras de gas, optimización, manejo del tracing storage y demás, pero estas a resumidas cuentas, las funcionalidades que nos va a dar Uniswap versión 4. Entonces, espero que les haya quedado claro, que les haya gustado este video, un resumen de la historia de Uniswap más lo que trae Uniswap versión 4. Nuevamente repito, cualquier consulta, duda, colóquenla en los comentarios si quiere que analicemos más a fondo algún otro DEX o alguna otra versión de Uniswap, me lo dicen y con gusto hacemos el video y nos vemos en un próximo video.